de los conceptos generales de inmunogenicidad. Esta unidad como conceptualización pues es un abrebocas a lo que será el resto del curso, para dar elementos generales, entendiendo que no todos los inscritos son necesariamente profesionales de la salud, hay algunos que no lo son, y eventualmente entre los profesionales es variada las características de cada uno, pues digamos, hay químicos farmacéuticos, hay algunos médicos, eventualmente hay algunos de nuestros estudiantes que no pertenecen a ninguna de las dos anteriores y tienen que ver como profesionales de la salud con el área. En ese contexto entonces debemos generar unos conceptos que nos permitan discutir la importancia que puede tener la inmunogenicidad específicamente en el campo de los medicamentos biológicos. Y cuando hablamos del campo de los medicamentos biológicos, pues específicamente quiero hacer el énfasis que recuerden ustedes que los medicamentos biológicos y biotecnológicos pues finalmente terminan siendo lo mismo. La diferencia es que un biotecnológico será un producto biológico que fue obtenido por unas técnicas específicas de la ingeniería genética, como pueden ser DNA recombinante o hibridoma, pero puede haber muchas otras, por supuesto, como transgénesis o las que se inventen en el futuro. En términos usuales, me van a ver, como lo han notado hasta el momento, utilizar el término biológico, biotecnológico en forma indistinta, y de hecho así debiera ser. Me pregunta que si van a colocar la presentación. Sí, no he abierto la presentación. Primero estoy contando con ustedes, contándoles un par de cosas. Ya voy a compartir la pantalla. Regálame simplemente un momento introductorio adicional. Durante la sesión vamos a tener una particularidad, y es que en el camino, como les digo, vamos a ingresar a la página de cientos de sus computadores y vamos a discutir unos ejercicios, unos casos que hay allí dispuestos de un taller de biotecnológicos que estamos desarrollando y que pues ustedes como estudiantes a jugar de manera práctica el asunto de unas trales que les pueden a ustedes en este momento en asistir y que eventualmente nos permite ir ya a lo que van a ser los siguientes módulos. En la inmunogenicidad, hagamos los ejercicios y pues trabajemos también lo que puede ser algo de cuantificación de métodos, dependiendo de si nos rinde el tiempo o no. Sí, con ese elemento y manufactura módulo 1 como está planeado, y dejaríamos abierto ya la evaluación del módulo de conceptualización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, a compartir la presentación. Atrás. Vanessa, buenos días. Hola Marcela. Se escucha entrecortado. ¿Cómo me escuchan los demás, por favor? ¿Se escucha bien, no? Ok, dicen que se escucha entrecortado. Carolina, ¿cómo me escuchas tú en Medellín? También algo entrecortado, doctor. Yo creo que puede ser también de pronto por la conectividad. Entonces, de organizarla para que podamos empezar. He dicho, desde esta mañana tengo algunos problemas. Yo que estoy y que hay para
5 minutos tras problema técnico y contigo. ¿Está bien? Me dice que se entiende, entrecortado, ok. Caro, por favor, comunica por texto que nos demoramos 3 minuticos más mientras cuadro otra vez el modem en otro punto. Claro que sí. Ahora sí que te cortes. Ya.
a completar lo que es la percepción de principios de inmunogenicidad en biológicos, unas bases prácticas, aunque pues va a haber un módulo dedicado no más a inmunogenicidad que va a estar orientado por el doctor Luis Ellis de la Universidad de La Sabana. La idea es que en estos conceptos elementales pues tengamos definiciones centrales que nos puedan permitir comprender mejor lo que va a ser el desarrollo de ese módulo de profundización más adelante. De farmacodinamia nos quedan pendientes unos elementos que vamos a utilizar también, como les comentaba, en la sesión de aplicaciones en relación con la manufactura y por supuesto en los procesos de cuantificación de estas sustancias. Voy a tratar también de desarrollar eso el día de hoy en lo posible, si no, pues dependiendo de cómo terminemos y a qué horas terminemos esta parte de inmunogenicidad, lo completaríamos la semana entrante, viernes y sábado, para poder finalizar el módulo de conceptualización. ¿Estamos bien todos hasta ahí entonces? ¿Están viendo ya la pantalla, mi pantalla? ¿Sí, no? Luzma me dice que sí, Marcela también, Carla. Ok, muy bien. Voy a ampliarlo. Ruby también, ok. Vamos a hablar entonces de inmunogenicidad. Como todos ustedes saben, en este momento la inmunogenicidad es un aspecto clave en todas las agencias reguladoras. Tal vez la primera que trabajó sobre este asunto fue la Agencia de Medicamentos Europea. La Agencia de Medicamentos Europea escribió una guía de inmunogenicidad que pues su primer borrador fue en el año 2006. Recordemos que la normatividad europea empezó como grupo de trabajo en el año 2001. Y pues aunque algunos le atribuyen a Japón y a la agencia japonesa unos esfuerzos iniciales, la realidad es que lo único que encuentra publicado, se encuentra publicado por agencias reguladoras antes del 2010 fue el documento de la Agencia de Medicamentos Europea de forma histórica. Ese documento ha sufrido por supuesto modificaciones. Ustedes notarán en la ilustración que hay un segundo componente presente que es esta. La inmunogenicidad evaluada para productos proteicos terapéuticos de febrero del 2013 y que es el que rige actualmente el concepto dentro de la agencia reguladora. Pero por supuesto que la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea no ha sido la única y para nosotros también es referencia en nuestro país lo que es la Agencia de Medicamentos Americana. Y claro, la idea es que la Agencia de Medicamentos Americana tiene en su página web también una descripción de lo que es la inmunogenicidad de productos terapéuticos. Un punto interesante es que realmente las proteínas, al ser grandes, pues tienen una tendencia a disparar una respuesta inmune sostenida por sí misma. Y obviamente esa respuesta tiende generalmente a ser mediada por lo que llamamos las células B. Esas células B pueden favorecer entonces la producción de anticuerpos que se unen contra esas proteínas. Para algunos hay alguna confusión con los anticuerpos porque cuando dicen, bueno, yo estoy dando un anticuerpo monoclonal, eventualmente entonces, ¿qué es lo que estoy generando cuando hago esos anticuerpos? Ahí viene la famosa frase anticuerpos. Esos anticuerpos contra los anticuerpos que estamos administrando monoclonales son una forma de reacción adversa en ese contexto, pero que por supuesto hay algunos medicamentos proteicos terapéuticos en los que la reacción de inmunogenicidad es algo que se busca. El ejemplo clásico siempre serán las vacunas, donde determinar y caracterizar respuesta celular o humoral que pueda derivarse tras la administración de una de estas vacunas, pues es algo de elemental importancia para asegurar la eficacia del medicamento. Ya definimos ayer qué era eficacia. Fíjense que yo no utilizo el término efectividad. Me estoy refiriendo a que se cuantificó un efecto máximo derivado de la acción de ese medicamento. La respuesta inmune realmente también puede involucrar otro tipo de células que básicamente diríamos también son del sistema linfocitario, como puede ser las células T.
y eventualmente, dependiendo del tipo de vía que se desarrolle o que se relacione con el disparo de la respuesta inmune, hablaríamos de distintos tipos de respuesta de inmunogenicidad. Más adelante volveré sobre eso. En Colombia, el decreto que surgió el año pasado exige como un requisito común, independiente de cuál sea la ruta de aprobación de medicamentos, si es una ruta de expediente completo, es una ruta de biosimilaridad, o una ruta de biológicos que solamente se comparan in vitro y son lo que algunos han denominado como biológicos no comparables o intentos de biosimilar. Para las tres se debe exigir pruebas de inmunogenicidad. En este momento, la discusión central entre los expertos técnicos y quienes están desarrollando la reglamentación puntual de las pruebas de inmunogenicidad en el Ministerio es qué debe exigirse, en qué casos debe exigirse, y por supuesto ya hay un borrador específico sobre lo que va a ser esa reglamentación de pruebas de inmunogenicidad. Un punto interesante es que, aunque uno dice que todo está dicho y nada está dicho, se ha avanzado mucho en las guías de buenas prácticas de manufactura, pero en las guías de inmunogenicidad, en la que se solicitan pruebas preclínicas entendidas como in silico quiere decir en el computador. El jueves tuve la oportunidad de firmar junto al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia el convenio para pertenecer a la red de Lilly de Open Innovation Drug Discovery. La Universidad de Antioquia, a través de CIEMTO, se convirtió en el primer centro en Latinoamérica en pertenecer a esta red mundial. La idea es que esa red mundial da acceso a una cantidad de herramientas bioinformáticas. Si alguno de ustedes, como asistentes al curso, el día de mañana tienen desarrollos bioinformáticos que quisiéramos hacer a través de ese camino, la idea es que a través de CIEMTO tenemos acceso a exactamente los mismos servidores que utiliza Lilly para poder desarrollar de forma bioinformática medicamentos in silico, pero por supuesto para poder hacer también caracterizaciones preclínicas de algunos compuestos ya existentes y eventualmente la relación que esto puede tener con reacciones inmunes. In vitro se presenta también una evaluación, y digamos es la que es más desarrollada en el mundo entero. Surgen distintos métodos, alguno es con biosensores, tal vez los más modernos en la Universidad de La Sabana. El profesor Julio César García y Carlos Bustamante vienen trabajando ese asunto. En la Universidad de Antioquia, pues todavía seguimos un poco más retrasado que trabajar con biosensores, en el sentido que in vitro se evalúa el desarrollo de los clásicos ELISAs, que no son suficientes para la evaluación de inmunogenicidad de algunos biológicos, y eventualmente la Universidad Nacional pues también están un poco atrás, en el sentido que están trabajando con inmunogenicidad en pruebas in vitro, también con ELISA, aunque la doctora Luz Gabriela Delgado pues tiene unos desarrollos adicionales. Realmente hemos avanzado poco en Colombia en lo que puede ser una formación y estructuración de laboratorios para hacer esas pruebas preclínicas. Y esta semana que estábamos haciendo un taller en Medellín de biotecnología, les contaba que fueron una buena cantidad de personas que trabajan en el área, incluida gente de la industria, y la conclusión es que en Colombia realmente lo que falta es más transferencia de tecnología, oportunidades como este programa de Lilly de Open Innovation Drug Discovery, pero que eventualmente se debería exigir a los productores de medicamentos que los consideraran como un valor agregado. Y eso no lo estoy diciendo yo, sino que es la conclusión de lo que queda después de una reunión con 25 expertos. Debido a que va a ser muy difícil que el INVIMA desarrolle un laboratorio que tenga todas las condiciones técnicas para hacer esa evaluación, y que, por cierto, los únicos que realmente tienen ya los métodos definidos para caracterizar in silico o in vitro esa respuesta clínica inmune, pues son los mismos laboratorios que los tuvieron que desarrollar como métodos, o esos métodos para recibir la aprobación cuando estaban desarrollando el producto innovador antes de ser aprobado.
Una dificultad es que obviamente las proteínas, al cambiar el proceso de manufactura, puede cambiar su composición o resultado final. Y en ese sentido, el producto termina siendo distinto. Posteriormente volveremos a eso. Como el producto es distinto, quiere decir que no es exactamente igual al ya existente, las pruebas de inmunogenicidad pueden presentar falsos positivos o falsos negativos, dependiendo del contexto, si no se hace una prueba específica por producto o por manufacturador. Y eso es un asunto no menor que en este momento debe entrar en consideración. Ahora, respecto a los estudios in vivo, entendiendo por in vivo los modelos animales, hay que decir que existen dos posiciones en el resto del mundo más allá de las guías. Uno, la posición europea, que propende por no utilizar animales y por supuesto no busca que estos animales sean empleados para los estudios. De manera que sugiere que para acabar de ajustar los animales más cercanos al hombre, que por supuesto no es el chimpancé, sino los ratones, tienen una homología genética del 99%, el chimpancé es el 89%, pues eventualmente tienen un sistema inmune muy distinto y la eficacia puede evaluarse en ellos, en modelos animales de cualquier producto, más no la respuesta inmune, porque lo que dispara el sistema inmune humano o a lo que reacciona el sistema humano es muy distinto a lo que en términos generales genera respuesta en un ratón, en una rata o en otro animal. Las valoraciones entonces por parte de la FDA son diferentes en el sentido que dice que pudiera existir un modelo in vivo, incluso considerando por in vivo lo que pudieran ser cultivos celulares. Algunos preferimos llamar a esos cultivos celulares in vitro, incluido este servidor, y potencialmente en ellos pudiera hacerse, si existe la validación, una evaluación de la respuesta inmune en términos de seguridad. Lo cierto es que no hay dudas para Europa o para Estados Unidos, y al menos lo que parecía ser aquí en Colombia, que la evaluación clínica es indispensable para cualquier producto, incluido aquellos que serían intentos de biológico similar en cuanto a la inmunogenicidad. El problema es que con la reglamentación en el estado actual que se encuentra por parte del Ministerio, la sugerencia de que sea una evaluación clínica no necesariamente es comparativa, y eso nos deja en un estado inicial similar. En este sentido, un competidor no tiene que estar comparado contra el innovador en ese estudio clínico, sino simplemente mostrar su perfil de seguridad. Eso para algunos no es suficiente, no es un estudio que considere uno tenga el diseño metodológico que se considera más aceptado por algunas otras agencias reguladoras, y adicionalmente puede decir que en algunos casos, a criterio de quienes van a evaluar estos medicamentos, pues pudiera darse una excepción en la presentación de estos estudios de inmunogenicidad. Como les digo, es un asunto de debate actual intenso, aunque ya existen esfuerzos por parte del Ministerio en esas guías, al igual que en la de gestión de riesgo, que es donde yo diría hay que concentrar muchos de los esfuerzos también, especialmente en farmacovigilancia, y en relación con lo que son las guías de estabilidad y buenas prácticas, que sobre esas dos últimas ya se ha avanzado, y es tal vez las más avanzadas. Muy bien. La necesidad de estudios clínicos comparativos. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes. Realmente hemos escuchado que los estudios clínicos deberían ser indispensables. Me pide Luzme que hable cuál es el tipo de prueba in vitro que usa. Realmente Luzme no es que usa, es que están desarrollando en este momento como investigación. Es biosensores. Ese es un tipo de método in vitro diferente a la técnica clásica de ELISA. Y digamos, puede ser uno de los más modernos. No está ofreciéndose, hasta donde entiendo, hace 48 horas, pues volví a confirmar ese asunto con el doctor Julio César, comercialmente.
pero eventualmente sí se están desarrollando trabajos, especialmente de investigación en la universidad, no solo por él, sino por otros profesores, en ese aspecto puntual. Bien, les estaba contando que la intención de los estudios clínicos pareciera ser dirigida casi siempre hacia lo que específicamente es la evaluación de eficacia. Pero los estudios clínicos, como ustedes notan de las exigencias externas, y les estaba comentando que incluso en la reglamentación nacional, pues también parecen existir su importancia en lo que es la evaluación de seguridad y específicamente la seguridad desde el punto de vista de respuesta inmune ante la administración de una proteína terapéutica. La pregunta es si sí deberían ser comparativos o no. Si la seguridad es lo primero, pues a mí no me queda la menor duda que claro que deberían ser comparativos para tener una referencia. El evaluador o quien va a conceptuar sobre el desempeño de la seguridad de ese producto en términos generales. No es lo mismo que a uno le digan que tiene un porcentaje de respuesta de tipo inmune, por ejemplo, la formación de anticuerpos del 1%, a que te digan que tu producto tiene un 5 o 10% de generación de esos anticuerpos. Porque como miraremos unas diapositivas más adelante, las consecuencias directas que uno tendría de un anticuerpo es básicamente la pérdida de eficacia, debido a que esa proteína que desarrolla el cuerpo contra la proteína exógena que usted está administrando, lo único que busca es neutralizarla, agredirla, invadirla, unirse a ella e impedir que actúe sobre sus blancos moleculares. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con que deberían ser comparativos o alguno de ustedes quedaría tranquilo con un estudio clínico de evaluación de inmunogenicidad donde simplemente te digan que por ELISA encontraron un porcentaje de los que desarrollaban esa respuesta inmune? ¿Qué opinan? Quisiera escuchar sus comentarios. Ok, Marcela dice, pienso que deben ser comparativos. Muy bien. Paola, Kevin, Carla, Luzme, ¿algún otro quiere dar su opinión? José, Ruby. ¿Alguien más? Ok, Ruby dice, comparativos. ¿Alguien más? Por lo menos otro par de respuestas. Ánimo, tómense el cafecito y despertemos para que Luzme, muy bien, comparativos. Ok, en ese sentido, como les digo, pues eso no es un asunto de gustos. La legislación, como quedó en Colombia, va a permitir que se les presenten competidores, sobre todo con estudios clínicos no comparativos o eventualmente estudios clínicos que no tengan una respuesta completa comparándose con un producto de referencia o incluso contra el placebo. La comparación entonces pues es una opción en la legislación colombiana, pero desde el punto de vista técnico debería ser una exigencia. Aunque todos ustedes tengamos o tengan una opinión similar al término de que debería ser comparativo, la realidad es que los productos que va a haber en Colombia no necesariamente van a tener todos esa evaluación de comparación. Hablemos entonces sobre el asunto. Voy a parar un momentico. Luzmi me dice que hay problemas de sonido. Carolina, ¿me escucha bien en Medellín? No sé ustedes cómo me escuchan, el resto. Marcela, ¿se escucha bien? ¿Hay problemas? Bien. Karen, bien. Bien. Carla, muy bien. Ruby, Marcela, muy bien. Ok, Luzmi, en este caso sí parece ser tu computador. Ok, no el mío. Muy bien. Los mecanismos de defensa son múltiples. El hombre desde que nació se ha defendido con guerras. Aquí tenemos múltiples mecanismos de defensa. La defensa personal, la defensa de su pueblo a través de guerras,
la defensa en un partido de fútbol para fracturar uno de los delanteros, la defensa del sistema de salud. Esa pues es una de las marchas en la que han participado nuestros residentes contra lo que es el sistema actual de salud, que creemos que necesita una transformación seria y masiva. Y eventualmente el sistema inmune, que desde que existimos como seres humanos, pues básicamente busca defendernos de los elementos extraños que pueden agredirnos en el planeta o por fuera, podrían afectar nuestra condición de salud. Infortunadamente pueden darse algunas condiciones en que ese sistema inmune reaccione en exceso y no reaccione contra cosas extrañas, sino contra elementos propios del cuerpo. Así pues, las reacciones de inmunogenicidad pueden darse en el contexto de ser deseadas o, por supuesto, la respuesta de inmunogenicidad o el disparo de la respuesta del sistema inmune puede obedecer más que a una condición deseada, a una condición totalmente indeseada que genere un evento adverso. La inmunogenicidad puede entenderse entonces como una propiedad que le permite a una sustancia inducir una respuesta inmune luego de detectarse por el sistema inmune. Cuando uno dice que es una propiedad, quiere decir que es inherente a las sustancias que administramos. Y en este sentido quiero ser estricto en señalar que, por supuesto, no solo las sustancias biológicas o los medicamentos biológicos tienen la propiedad de inducir una respuesta inmune. Claro que también sucede con las moléculas pequeñas. Y el ejemplo clásico es la aspirina, y todos conocen que hay gente que tiene reacciones anafilácticas incluso ante la administración de aspirina. Pero por supuesto es un evento absolutamente raro, extraño, no es lo común y en términos generales se diferencia de esa propiedad inherente a los productos biológicos donde el disparo de la respuesta inmune es extremadamente frecuente y de hecho es lo esperado. Obviamente, para que el sistema inmune responda o genere esa respuesta, pues tiene que ser capaz de detectar lo que ingresa. Y eventualmente ustedes comprenderán que las células del sistema inmune tienen unos receptores, y esos receptores pues tienen la capacidad de detectar moléculas que tienen determinado tamaño. En términos generales se acepta que detectan muy bien moléculas que están por encima de los 1000 Daltons, pero que tienen dificultades para determinar o separar o responder las moléculas que tienen tamaños menores a 250 Daltons. No obstante, o UMAS. No obstante, responden obviamente nuestras células ante esas moléculas pequeñas también, pero por supuesto tienen una más difícil caracterización. Y específicamente esas células de respuesta inmune pues son variadas, no solamente son las células linfocitarias, hay otras células como las mastocitarias. Las mastocitarias o los mastocitos pueden responder más fácilmente ante moléculas pequeñas, mientras que los receptores que normalmente están en las células linfocitarias, linfocitos B por ejemplo, linfocitos T, los famosos CD, tienden a ser receptores tipo tirosinquinasa, y entenderán ustedes entonces que el ligando pues tiene que tener un mayor tamaño al ser una proteína transmembrana que ayer caracterizamos cuando discutíamos que era dimérica y que eventualmente la formación de los dímeros partía de dos monómeros que se desplazaban por la membrana ante la presencia de un ligando. Ante ligandos pequeños difícilmente responde y se genera esa dimerización a partir de los monómeros para conformar el receptor tipo tirosinquinasa, pero ante una molécula grande fácilmente puede responder, formarse el dímero y por tanto desencadenar una respuesta. ¿Está claro hasta ahí? Vamos bien hasta este momento definiendo qué es inmunogenicidad, cuál fue su importancia o es su importancia para las agencias regulatorias. ¿Todos me están siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, ok. ¿Alguien más?
Muy bien, gracias Ruby, gracias Marcela. Ok. Marcela Mejía, Marcela Moreno, gracias. Karen, gracias. Muy bien. Así pues, esta diapositiva hace muchos años, tal vez un par la tengo desarrollada para tratar de señalar 3 puntos de importancia. Primero, las condiciones estructurales favorecen la respuesta inmune de un medicamento se relacionan con 3 elementos: el tamaño molecular, los grupos activos y, por supuesto, el tipo de producto que estemos administrando. De todas las posibilidades, los que generalmente pensamos que tienen una mayor respuesta inmune son las proteínas. Y en ese sentido decimos que las proteínas son las que van a generar la respuesta de inmunogenicidad no deseada. Esto obedece a que, infortunadamente, en el momento actual, la mayoría de medicamentos biológicos o biotecnológicos son proteínas terapéuticas. Y olvidamos que existen también los glúcidos o carbohidratos terapéuticos disponibles. La heparina y heparinas de bajo peso molecular son productos biológicos, tienen todas las características y complejidades de los productos biológicos y, por supuesto, tienen unas particularidades de respuesta inmune mucho mayores que lo que pueden ocurrir con las proteínas. Pero como no hay, excepto ese grupo, una gran diversidad, como si existe, de proteínas terapéuticas en el campo de los carbohidratos terapéuticos, pues eventualmente, al no haber una mayor disponibilidad de carbohidratos terapéuticos, pensamos entonces que las proteínas son las únicas que generan esa respuesta inmune. No es así. Los lípidos terapéuticos, los glúcidos terapéuticos e incluso los ácidos nucleicos terapéuticos también pueden regenerar una respuesta inmune asociada a su administración. Y no existe nada de extraño en eso. De hecho, si miramos la segunda parte, que son los grupos activos, mientras más polisacáridos tenga la molécula, más repetida sea la secuencia de azúcares que esté presente en la molécula que estemos administrando, pues más fácil se va a dar el estímulo a la respuesta humoral. Las vacunas, por ejemplo, se aprovechan de esta ventaja de darle rigidez y estímulo a la respuesta inmune mediante la presencia de polisacáridos. Pero incluso las proteínas terapéuticas, algunas de ellas pueden venir acompañadas de polisacáridos para tratar de dar estabilidad a la proteína que estamos administrando. Igualmente, los radicales ácidos o aromáticos, mientras más complejos, más combinados estén los aminoácidos, pues mayor va a ser la respuesta inmune que se va a derivar de esa combinación de radicales ácidos aromáticos a la secuencia de aminoácidos en una proteína terapéutica. Pero por encima de lo anterior, hay un elemento también crítico, y era el tamaño. Cualquier proteína realmente de más de 5000 daltons, el sistema inmune la detecta. Simple. Si está entre 1000 y 5000, es capaz de responder. Si está por debajo de los 1000, también lo va a hacer. Lo que pasa es que le va a quedar más difícil. Y la respuesta no va a ser necesariamente la más grande de todas, que es la que esperamos que sea mediada por linfocitos B o T, sino eventualmente que podrían participar, como ya mencioné, otro tipo de células, como la degranulación de mastocitos o las células mastocitarias después de que se da interacción con un receptor de histamina. Los receptores de histamina, algunos de ellos son acoplados a proteína G. Ahora, desde el punto de vista indirecto, tenemos una cantidad de proteínas transportadoras que pueden favorecer también, obviamente, la respuesta inmune y potenciadores de la respuesta inmune, los famosos adyuvantes o coadyuvantes, que pueden estar presentes en la administración de un medicamento. Estamos más acostumbrados en las moléculas pequeñas a hablar de esos potenciadores de la respuesta inmune y que pudieran explicar las reacciones de inmunogenicidad que se presentan, por ejemplo, cuando se administra diclofenaco intravenoso. Recordemos que el diclofenaco intravenoso
no existe realmente en Colombia, apenas fue aprobado por la FDA en 2014, en diciembre, y este producto, pues lo que hacemos es que los médicos observamos que se diluyen generalmente en 100 mililitros de solución salina o de dextrosa para ser administrado en una infusión. Y los médicos dicen que no tiene ningún problema. El fabricante, incluso el innovador, recomienda que cuando esto se va a hacer, el producto debe tamponarse con bicarbonato para evitar la reacción adversa que sería la flebitis. Pero se nos olvida que realmente el problema está en los coadyuvantes. Esto tiene unas sustancias como propilenglicol, bencilalcohol, que son las que determinan que cuando se administra el medicamento por vía venosa, pues eventualmente tenga problemas desde el punto de vista inmune, y también tiene el metabisulfito de sodio, que favorece un disparo de la respuesta inmune y que eventualmente podría explicar reacciones de tipo inmune, más allá de la tromboflebitis química por alteración del pH ante la no reconstitución o devolución del pH alcalino que normalmente tiene el medicamento para poderse usar venoso. Lo interesante de esto entonces es que cuando hablamos de biológicos el asunto es mucho más complejo, porque pensamos, por ejemplo, que cuando existen más proteínas asociadas a la proteína terapéutica que estamos administrando, pues el sistema inmune necesariamente va a responder más. Y la realidad es que en algunos casos esas proteínas están también presentes para evitar la acción directa, no mediada por anticuerpos, sino por otro tipo de respuestas, como por ejemplo puede ser las células mastocitarias que responderían en forma aguda, o la generación de inmunoglobulina E, o eventualmente la agresión enzimática que pudiera presentarse en algunos tejidos. Esos potenciadores o proteínas acompañantes lo que buscarían más bien es proteger a ese medicamento biológico de todas esas condiciones difíciles que va a encontrar el fármaco una vez es administrado. El producto biológico en una ruta parenteral, digan ustedes ruta subcutánea, intramuscular, más allá de la venosa. De hecho, como el sistema inmune, entenderán ustedes que en el tejido celular subcutáneo habita la mayor cantidad de células de respuesta inmediata del sistema inmune, pues eso es lo que explica la limitación que tenemos para administrar moléculas de más de 5000 Daltons fácilmente en ese sitio, porque allí se van a encontrar las células presentadoras de antígeno en mayor cantidad, y por supuesto esto va a favorecer que las células mastocitarias, entre otras células de respuesta aguda, pues reaccionen más agresivamente. Y eso es lo que explica por qué muchos de los biológicos también, digamos, tienen restringida la ruta subcutánea como ruta de administración. No estoy diciendo que sea una exclusión al uso de la ruta subcutánea, estoy diciendo que es una explicación a por qué en términos generales difícilmente recurrimos a llegar al tejido celular subcutáneo. Nos quedamos entonces administrando productos biológicos en capas superficiales de la piel a nivel intramuscular directo, o más bien recurrir a la ruta venosa cuando pues esta está indicada. El tamaño siempre será entonces una particularidad. Este artículo clásico de Lake Revers, se lo recomiendo, es un resumen del año 2010, bastante interesante de lo que pueden ser los productos biológicos, qué son, de dónde vienen. La idea es que él nos presenta una comparación por tamaños que clásicamente nos ha permitido evaluar cómo existe una línea en el espacio bastante grande en tamaños entre lo que llamamos las moléculas pequeñas, que tienen alrededor de 180 de masa relativa en Daltons, versus 5808 para el primero de los biológicos, que sería la insulina, disponibles como proteína terapéutica en el mercado. El problema va a estar cuando empecemos a hablar del punto de corte actual, que es alrededor de 1000, porque ya pues estamos a punto de tener aprobación de ácidos nucleicos terapéuticos, y eventualmente ese tipo de productos están alrededor de los 1100, 1200, y algunos van a decir después que tienen los 1000, y el que salga con 900, pues diremos entonces que
no es un producto biológico o que sí lo es. Yo creo que esa discusión habrá que darla con más detalle porque estos puntos son arbitrarios. Diría uno que a uno no le queda duda la enorme cantidad en espacio que hay entre la mayoría de moléculas pequeñas que son menores a 250 daltons y la mayoría de los biológicos disponibles que son mayores a 5000 daltons, siendo la insulina la molécula más cercana a ese punto, pero no por eso dejando de ser un biológico. Quiero ser enfático en esto. Algunos, por estrategia en los laboratorios farmacéuticos, tratan de dividir los biológicos diciendo que existen moléculas complejas y simples. Eso es cierto en el sentido que se debe llamar simple a las moléculas, obviamente, que tienen unos tamaños pequeños, como puede ser la insulina, la eritropoyetina, y complejas para decir aquellas que son mayores a 100.000 daltons. Sin embargo, esto no debe generar confusión porque lo que ha ocurrido es que se ha malinterpretado el asunto de simple y complejo para decir entonces que hay biológicos que son simples y que como son simples, pues es lo mismo que estuviéramos hablando de moléculas pequeñas. De ninguna manera. Eso es así. Los biológicos simples mantienen la complejidad intrínseca a todo el grupo de proteínas terapéuticas. Simples es realmente por tamaño y porque no tienen proteínas asociadas como pueden tener en términos generales la mayoría de productos complejos como podrían ser los anticuerpos monoclonales, que obviamente a mayor tamaño, mayor complejidad en la estructura tridimensional. Insisto, de ninguna manera la molécula pequeña, insulina, pues es pequeña y en ese sentido confundir la terminología con las verdaderas moléculas pequeñas que son las moléculas de síntesis o químicas que normalmente tienen menos de 250 daltons. Es preferible llamar a todos los medicamentos, independiente que tengan 5.000 o 150.000 productos biológicos, productos biotecnológicos, y todos tienen un grado inherente de complejidad. Así haya moléculas un poco más pequeñas y otras un poco más grandes o mucho más grandes dentro del mismo grupo. Si queremos usar el término simple y complejo, debemos hacer esa advertencia para no generar dudas siempre ante con quienes estamos hablando o con quienes estamos trabajando. De hecho, miren esta particularidad con lo que sería la más pequeñita de las moléculas biológicas, la insulina. ¿Está claro hasta ahí todo lo que hemos hablado? Muchachos, sí, no sé, tal vez. Muy bien, gracias. Kevin, Marcela, Mejía, Luzme. Ok, muchas gracias. La seguridad, entonces, parte de para entender más bien la seguridad, tenemos que partir de lo que ya conocemos con algunos medicamentos biológicos en cuanto a implicaciones. Quiero ser enfático que normalmente no debemos pensar que una respuesta del sistema inmune solo afecta la farmacodinamia. La realidad es que una respuesta del sistema inmune también puede afectar la farmacocinética. Y como la respuesta inmune es dependiente de la característica o complejidad de la molécula o de la conformación estructural, les voy a mostrar cómo incluso esas alteraciones pequeñas pueden generar enormes variaciones cinéticas que son de utilidad para hacer diferentes productos farmacéuticos y por supuesto para que la industria obtenga nuevos medicamentos que vender. Este es un ejemplo concreto con insulina Lispro. ¿De dónde viene Lispro? Pues es la misma molécula de insulina regular a la cual se le intercambian simplemente dos aminoácidos, lisina y prolina, específicamente en una de las dos cadenas que conforman la insulina. Al hacer ese pequeño cambio, un aminoácido por otro, o dos aminoácidos por otros, pues uno diría, incluso bajo la terminación clásica de los biólogos moleculares, que menos de 5 aminoácidos se consideran residuos. Entonces podríamos llamar que esos son residuos de aminoácidos. Y uno pensaría que no tiene ningún impacto. Lo cierto es que todos ustedes conocen
que al hacer ese cambio no se forma un hexámero de insulina, que es lo que permite que la insulina tenga una vida media relativamente larga, incluso la insulina regular, y que eventualmente esa molécula no esté protegida y tolere todas las agresiones que va a encontrar en el cuerpo una vez pues es administrada exógenamente como análogo. Originaría entonces una insulina de acción muy rápida, ultra corta, ultra rápida, que podría ser utilizada en algunos casos muy particulares en ciertos pacientes, al evitarse la conformación del hexámero. Esto es entonces como dos aminoácidos por sí solos no son importantes, pero son de elemental o fundamental importancia para fisiológicamente favorecer, al unirse con otras moléculas de insulina, pues el hexámero necesario para proteger la acción de la insulina y por tanto prolongar su vida media. Esto quiere decir entonces que se aumenta la absorción e igualmente se aumenta la absorción, pues no formando hexámeros, pues se aumenta igualmente su acción inmediata, rápida, y permite crear un tipo de insulinas distintas a las, digamos, adicionales que no contienen ni lisina ni prolina en esos dos residuos de aminoácidos finales en una de las cadenas de la insulina. Así pues, uno puede tener cambios dentro del diseño del medicamento que tienen efectos farmacocinéticos. Lo mismo se presenta con la reacción de inmunogenicidad. Las reacciones de inmunogenicidad igualmente van a ser diferentes y responden distinto ante aquellas que tengan lisina y prolina que ante aquellas que conforman hexámeros. Y por supuesto, en ese sentido, la respuesta inmune va a hacer o tener distinto impacto en una insulina de acción rápida versus una insulina que tenga una acción corta o media o moderada. La característica de desarrollo de una respuesta inmune depende de unos elementos fundamentales más allá de la estructura que ya habíamos visto. Básicamente noten ustedes que hay condiciones propias del paciente, propias de la manufactura, propias del producto, propias del tratamiento que influencian esa respuesta. Cuando hablamos del paciente, específicamente, tenemos elementos clásicos, la raza, la edad. En Colombia, en Ciento, ya estamos adquiriendo los equipos para empezar a desarrollar los estudios de inmunogenicidad que normalmente están acoplados a la valoración de las respuestas ante los medicamentos y por supuesto ante la respuesta a los medicamentos biológicos. La intención es que ustedes puedan contar con esas herramientas en 2016-2, también si tienen pacientes complejos y que hagamos evaluación de biomarcadores y selección de grupos poblacionales específicos. Los que trabajan en oncología tal vez están más familiarizados con esa terminología que acabo de utilizar, a partir de cuantificaciones pues, en equipos de última generación. Sin embargo, más allá de la raza y la edad, más allá de la condición genética asociada a la raza, hay otros elementos como pueden ser la dosis y la duración del tratamiento. Y eventualmente, sobre eso tiene que ser uno cuidadoso con la información que le brinda el fabricante para poder estar seguro realmente cada cuánto puedes repetir la cantidad de medicamento que estás administrando para evitar que haya una mayor concentración de la deseada en sangre o en el tejido y que por supuesto al existir una mayor cantidad o concentración en sangre o en el tejido se favorezca que haya una respuesta inmune acelerada o se dé un disparo de respuesta inmune no deseado en el paciente. Obviamente esto quiere decir que la cantidad que administremos y cada cuánto lo administremos son elementos críticos en productos biológicos y en ese sentido la farmacometría o farmacología cuantitativa, utilizando pues digamos análisis estadísticos complejos para resolver la característica farmacocinética y farmacodinámica de cada producto, debería acompañar la información que nos entregan en los medicamentos biológicos siempre, porque la vamos a requerir para poder estar seguros
que la dosis y la duración es la correcta, incluso a veces más allá de lo que el mismo fabricante pues, nos está sugiriendo. En este sentido, puede presentarse que un competidor tenga una dosis que no corresponde o no es equivalente normalmente a la del producto innovador o la de otros competidores. Básicamente, la potencia biológica, y ayer hablamos de lo que era potencia y cómo se medía como parámetro, pues eventualmente la potencia es diferente para cada medicamento y al ser diferente la cantidad de fármaco para administrar pues termina siendo distinto para poder lograr la misma eficacia. Puede haber fármacos biológicos entre competidores innovadores, algunos de ellos más potentes, pero no necesariamente por ser más potentes que tengan la misma eficacia. Y en ese sentido la duración tampoco necesariamente es la misma. Esto no quiere decir entonces que haya productos más buenos y otros más malos. Por supuesto que no, lo que quiere decir es que cada producto debería tener esa caracterización para poder cada médico o cada profesional de la salud responsable de la valoración de la selección de los medicamentos de una institución, pues tome la decisión más adecuada. Dentro de las características de manufactura, los sistemas de expresión, no es lo mismo, ya que estamos hablando de insulinas, por ejemplo, hablar de Escherichia coli que hablar de Saccharomyces cerevisiae para, como, pues digamos, sistema de expresión, producir insulina. Saccharomyces cerevisiae y Escherichia coli son muy distintos en dónde producen la insulina, mientras que uno se genera como un cuerpo de inclusión intracelular, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, todo lo que produce lo lleva a nivel extracelular y por supuesto la limpieza de eso que queda a nivel extracelular, sabiendo que hay otras sustancias de degradación presentes a nivel extracelular, pues es muy distinta a romper una membrana y una pared celular o una pared celular para obtener lo que adentro tiene en forma mucho más limpia en gránulos una bacteria. En ese sentido no quiere decir que la una termine siendo mala y la otra perversa o la una mejor o superior. Lo que quiere decir es que los esfuerzos en la manufactura, al tener sistemas de expresión distintos, terminan siendo diferentes dentro de la purificación del producto final y, por supuesto, la proteína al término puede tener diferencias en cuanto a composición que requieren entonces ser bien valoradas con estudios preclínicos y clínicos adicionales antes de ser aprobada. Los componentes de la formulación son también críticos, ahora lo hablábamos con un caso en diclofenac, una molécula pequeña, pero exactamente lo mismo podríamos mencionar en los productos biológicos. La estabilidad es otro punto crítico. La estabilidad tiene dos particularidades, y es que en su momento para muchos de los productos biológicos disponibles, la estabilidad se estudió, se publicó, el innovador dijo, no sé, digamos a modo de ejemplo, es 1 año para mi producto y se quedó con ese dato. En la medida que la tecnología ha venido avanzando, los nuevos competidores que surgieron 1 década después de muchos de esos productos innovadores estar en el mercado, nuevamente recurrieron a evaluar la estabilidad y por supuesto, como eso puede ser un factor importante a nivel comercial, pues la estudiaron a mucho más tiempo y encontraron que sus productos eran teóricamente más estables que el innovador existente. En realidad no es que demuestren eso, en realidad lo que muestran es que su producto es estable, pero no tenemos disponibilidad de la comparación contra lo que es el innovador en la misma duración, porque ese estudio de estabilidad del innovador debería hacerlo el propio innovador, como lo hizo hace décadas y el producto pues ya no está en la fase de investigación y desarrollo, pierde el interés de hacer esos estudios de estabilidad a mayor plazo. La secuencia, el peso molecular, las posibilidades de glicosilación o modificaciones postrelacionales, la agregación, la solubilidad, las impurezas, el almacenamiento, todos son factores que determinan las respuestas inmunes finales que se presentan. De manera que la inmunogenicidad es un todo, no es solamente una célula linfocitaria que está presente en el cuerpo. Es una respuesta masiva, enmarcada, digámoslo, eso sí, tras la administración de un fármaco biológico. Cuando hablamos entonces de inmunogenicidad, la doctora Delgado en Colombia hace mucho tiempo nos enseñó con sus trabajos
que realmente debíamos hablar de dos tipos de respuesta. Podía haber una inmunogenicidad o incluso empezar a trabajar otros términos más complejos como inmunodepresión. Lo cierto es que el sistema inmune debe responder ante cualquier ataque de una forma gradual, controlada, pero tras responder ante un ataque cualquiera, incluida la administración de un fármaco exógeno, pues debe regresar a su estado normal. En algunos casos, el regresar al estado normal implica haber dejado una memoria de respuesta y en ese sentido, por ejemplo, los anticuerpos que se generan contra los anticuerpos monoclonales o los medicamentos que eventualmente se producen, los anticuerpos que se pueden producir como neutralizantes, no necesariamente contra un anticuerpo, sino contra una proteína terapéutica que no sea anticuerpo monoclonal, pues eventualmente van a estar presentes y circulando aun cuando se haya suspendido el fármaco en algunos casos. Eso no quiere decir que el sistema inmune quedó activo, porque si queda activo, si se altera esa homeostasis, es decir, si responde el sistema inmune y no vuelve al estado tranquilo, entonces quiere decir que puede quedar reactivo y puede ser de dos formas, una hiperreacción o una hiporreacción. La última es lo que llamamos inmunosupresión, que en algunos casos se busca, pues digamos, en ese sentido hay fármacos que llamamos inmunosupresores y que eventualmente lo que queremos es que el sistema inmune deje de reaccionar eficazmente o eficientemente para destruir lo que considera como una noxa o algo dañino que ingresa al cuerpo. La hiperreacción entonces es cuando dicha homeostasis se pierde, pero en este caso se reacciona ante todo. Queda mucho más sensible el sistema inmune y ahí es cuando se pueden generar reacciones de tipo alérgico o reacciones autoinmunes destruyendo en forma directa los tejidos. La inmunotoxicidad entonces comprende tanto las hiperreacciones como las hiporreacciones que se generen derivadas de un disparo del sistema inmune inicial posterior a la administración de una sustancia incluida los medicamentos biológicos. Las reacciones autoinmunes pueden ser de dos tipos al menos, las inducidas y las de novo. Pues digamos, ambas nos interesan y en términos generales tendríamos que decir que todos los biológicos inducen inmunogenicidad. Digamos, puede haber una excepción a la regla, pero es una excepción. Frecuentemente y afortunadamente esas reacciones de inmunogenicidad no tienen consecuencias clínicas, pero debido a que pueden darse reacciones graves y potencialmente fatales, pues hay que buscarlas activamente. Y por encima de lo anterior, esa autoinmunidad contra el fármaco tiene un problema mayor, y es que puede involucrar la pérdida de la eficacia. Y esto es un contexto bastante importante, porque decir que se pierde la eficacia en productos costosos, como pueden ser los biotecnológicos, algunos de ellos, pues puede implicar pérdida de millones de pesos en un tratamiento para un paciente y eventualmente en un sistema con recursos limitados, pues eventualmente puede verse mal. Tendríamos que hacer una búsqueda entonces activa de los casos y un análisis completo. Uno diría, ojalá, con medición de niveles terapéuticos del fármaco cuando sea posible y medición de formación de anticuerpos neutralizantes o de la valoración de respuesta inmune que puede generar el medicamento, simultáneamente ante todos los casos de potencial pérdida de eficacia para documentarlo mejor. Pero, por encima de lo anterior, viene un punto crítico, y es que debemos recordar que el reporte de eventos adversos y específicamente medicamentos biológicos debe darse ante cualquier sospecha. Si hay sospecha de fracaso terapéutico, debe darse ese reporte. Un punto interesante aquí es que los médicos, mis colegas, no están acostumbrados a hacer el reporte o a considerar la pérdida de la eficacia como algo a reportar. Y hace algunos años, infortunadamente, pues unas personas importantes, profesora de la Nacional en su momento, que lideraba un programa del INVIMA, ya ella está jubilada, pues dijo que era innecesario seguir reportando pérdidas de eficacia o fracasos terapéuticos, que pues eso básicamente no existía y que pues, los estaban llenando de un trabajo innecesario y que por favor no lo siguieran haciendo.
Aunque eso suene casi absurdo y genera un desestímulo importante entre aquellos que eran un poco más juiciosos, o yo diría mucho más que los médicos, en el reporte de eventos adversos, como podrían ser algunos químicos farmacéuticos que les interesa ese tipo de actividades. La realidad es que tenemos que enseñarle al médico que fracaso terapéutico o pérdida del efecto no significa simplemente escalamiento a otro grupo terapéutico o que simplemente significa búsqueda de un nuevo medicamento distinto para darle al paciente. Ante la sospecha, lo que eso significa es que debe haber un reporte. Y de esa manera, aunque se aumente el número de reportes y nos vean mal, pues eventualmente va a haber una mayor posibilidad realmente de empezar a hacer solicitudes de niveles terapéuticos y evaluaciones de inmunogenicidad y, por supuesto, documentar mejor qué es lo que está pasando con el uso clínico de los fármacos que estamos administrando. La inmunogenicidad, si es inducida, no de novo, se puede derivar en dos elementos, afectar la eficacia y la seguridad. Yo diría que las reacciones de seguridad, de hipersensibilidad inmediata o de reacciones cruzadas con proteínas endógenas favoreciendo la autoinmunidad son realmente incluso un poco menos frecuentes de lo que sí vamos a ver, y son alteraciones de la eficacia. Noten que el término es eficacia. No me he metido a definir efectividad y no me interesa por el momento. Dependiendo del sitio de unión del complejo anticuerpo-proteína, se puede entonces derivar en dos efectos concretos, alterar la farmacodinámica o alterar la farmacocinética. Y digamos que en ese sentido la farmacocinética se alteraría si, por ejemplo, el evento que se genera es un anticuerpo contra la proteína que se une al sitio activo o altera la distribución o eliminación del medicamento al hacerla mucho más grande. Entendemos que es un anticuerpo que produjo el cuerpo humano de 100 o 150.000 Daltons, que se fija a esa otra proteína que ya podría tener un tamaño similar, menor un poco o mayor a eso, y que obviamente no va a distribuirse adecuadamente. Recuerden que de hecho no hablamos de difusión en medicamentos biológicos como la forma de atravesar barreras clásica para este tipo de moléculas grandes. Si la unión del anticuerpo se dirige al sitio activo de la proteína, pues también entonces puede evitar que se una a su blanco molecular y en ese sentido alterar la farmacodinámica y en forma directa la respuesta. Los anticuerpos neutralizantes entonces son tal vez a los que más atención se les ha prestado desde el punto de vista que tienen un gran impacto, sobre todo económico al final, y pues obviamente alteran la seguridad para el paciente al favorecer que se pierda la eficacia del medicamento. Pues estos anticuerpos lo que quiere decir es que son producidos por el sistema inmune humano para unirse a esa proteína, especialmente en el sitio activo, donde debería darse finalmente la unión de ese sitio activo con un potencial receptor. Claro, al darse la unión a ese sitio activo, pues se impide entonces que pueda interactuar con el receptor y que por tanto pueda generar un efecto, de manera que ese anticuerpo neutraliza la proteína terapéutica. Pero debemos recordar que puede haber otras proteínas no neutralizantes que actúan en sitios paralelos de la misma proteína o anticuerpos contra otras proteínas coadyuvantes que pueden estar presentes en el producto que estamos administrando de forma, digamos, general. Y aunque no hemos conocido cuál es la importancia de esos anticuerpos no neutralizantes en términos de seguridad, sí sabemos que pueden tener importancia para eventualmente explicar algunos tipos de respuestas alteradas desde el punto de vista farmacocinético. Los anticuerpos en términos generales incluso pueden generarse y no llegar a tener ningún efecto clínico, pero el que neutralicen o alteren la cinética, pues obviamente pueden ser importantes dependiendo del contexto del paciente, dependiendo del contexto del fármaco, dependiendo del tiempo de administración, de la dosis administrada. Y en ese sentido no es que esté hablando de un evento que es totalmente imposible de predecir. Diríamos, es un evento variable sí, que debemos cuantificar y que debemos vigilar permanentemente, ya que, como todos comprendemos, no existe realmente ninguna administración de medicamento que sea 100% segura y que no tenga ningún riesgo sobre el paciente.
Las reacciones adversas de tipo inmune, entonces recordemos, se pueden dividir entre aquellas que se presentan contra proteínas exógenas versus aquellas que son proteínas análogas de las endógenas disponibles. Las proteínas exógenas pues, se incluyen los que son productos que nada tienen que ver con algo similar o disponible en el cuerpo. Pueden ser biológicos, en términos generales, derivados directos de microorganismos, plantas o animales. En ese caso, la respuesta rápida es mediada por células T y, pues, en términos generales, producen anticuerpos neutralizantes. Un producto proteico exógeno clásico, esa es la toxina botulínica. Un producto proteico endógeno, por el contrario, tiende a desarrollarse más por biotecnología, generalmente por técnica recombinante humana de ADN, y que como análogos de las proteínas endógenas, pues lo que más generan son anticuerpos de unión y una respuesta un poco más lenta mediada por células B, en la cual se va viendo una pérdida de la eficacia y donde la mejoría se da con la suspensión del fármaco. A diferencia de los productos exógenos, donde la suspensión del fármaco no lleva a que se eliminen los anticuerpos neutralizantes disponibles. Los mecanismos de producción de anticuerpos son bien interesantes. Se pueden dar por reacción ante antígenos nuevos, como ocurre con las vacunas, o por la ruptura de tolerancia inmunológica, digamos, mediado por células B. La primera, la de reacción ante antígenos, es, digamos, el objetivo terapéutico buscado cuando administramos el biológico. La segunda, por tolerancia inmunológica rota, pues, digamos, ocurre lentamente y generalmente es asociado a un tratamiento prolongado con el medicamento o a una administración más frecuente de lo esperada para ese fármaco. Y eventualmente puede ser causada por impurezas y agregados. Cuando hablo de impurezas o agregados, pues eventualmente hay diferencias. Cuando hablamos de impurezas, pues digamos, lo que ocasionan estas impurezas es una especie de señal de peligro a las células T que inmediatamente responden activando las células B, rompiendo la tolerancia inmunológica. Cuando hablamos de agregados, pues eventualmente es una vía independiente de las células T en la que pues podríamos decir que al el fármaco no ser uniformemente soluble puede formar unos agregados que el cuerpo confunde con partículas virales y que eventualmente induce una reacción inmediata de vía celular o de células B, proliferando y produciendo anticuerpos de unión autorreactivos. Todos los elementos que ya habíamos mencionado que hacen parte de la respuesta inmune son importantes, incluyendo la duración del tratamiento, la ruta de administración y la formulación. La seguridad no es un riesgo teórico, es real. Cuando hablamos de biológico, la literatura está repleta de casos concretos durante el desarrollo o ya en uso clínico. Este es el caso de un superagonista CD28 que se estaba desarrollando como anticuerpo y que estaba en fase 1 de evaluación. La foto es de uno de los sobrevivientes, tal vez el único que quedó. Todos ellos desarrollaron, los 6 voluntarios, el famoso síndrome de citoquinas. Ese síndrome de citoquinas que apareció en el New England Journal of Medicine y que entendimos que es una respuesta rápida. ¿Qué es rápida? Noten ustedes que en el eje de las X lo que está es horas posinfusión, días posinfusión. Y noten ustedes que después de que se infunde el medicamento, tan solo media hora después ya los pacientes tenían dolores lumbares, digamos esqueléticos, dolor de cabeza, y después empezó lo que era una cosa un poco más compleja y fue la taquicardia y la hipotensión tan solo 3 horas y media después para empezar a desarrollar linfopenia, monocitopenia. Y eventualmente los médicos en ese momento no sabían que era una liberación de citoquinas, tormenta de citoquinas en respuesta a de una endógena, y que eventualmente lo que dieron fue un esteroide esperando una respuesta. Los pacientes mejoraron tan solo media hora y después empezó simplemente una falla orgánica multisistémica, llevando a todos los pacientes a unidad de cuidado intensivo. Los pacientes 1 a 4
terminaron muriendo. Eventualmente desarrollaron la respuesta no a las 9 horas, sino antes de que terminara el primer día. Y yo creo que no nos queda duda que eso significa rápido. Las respuestas rápidas que se pueden generar en este caso se presentan durante el primer día, no necesariamente en la primera hora, que es lo que estamos acostumbrados a pensar con las famosas reacciones anafilácticas. Y fíjense que el desenlace de ahí para allá pues simplemente fue permanecer en unidad de cuidado intensivo. Realmente los pacientes 1 a 4 mueren, el paciente 5 tiene una fase inicial de recuperación, pero finalmente no se logra recuperar. El sexto pues eventualmente fue el que primero desarrolló el evento y el que se logró recuperar y salir, y pues que salió a contar el caso de prestarle atención a las evaluaciones de las respuestas adversas inmunes que se pueden generar con los productos biológicos. Todos los productos biológicos generan respuestas y tienen implicaciones terapéuticas desde el punto de vista de respuestas inmunes, y en ese sentido hay que analizarlas. Noten ustedes que las insulinas, por ejemplo, la ventaja que tuvo al dejar de obtenerse a partir de origen animal y empezar a obtenerlas por tecnología recombinante, es que, pues, digamos, se redujo las reacciones adversas de tipo lipodistrófico, que eran bien comunes en las que llamábamos antes como no purificadas. Pero cuando hablamos de las insulinas recombinantes, eventualmente los anticuerpos se siguen presentando hasta en 40% de los pacientes, aunque la ventaja que tienen es que tienen, digamos, poco impacto clínico, en el sentido que generalmente son proteínas no neutralizantes. Sin embargo, algunas de ellas son anticuerpos neutralizantes y terminan en fracasos terapéuticos. La inmunoglobulina E o los anticuerpos de inmunoglobulina E solamente se dan en el 5% de los pacientes con alergia a la insulina, y realmente pareciera que la generación de los anticuerpos en términos generales no tuviera impacto clínico en la administración de este medicamento insulina. Pero la realidad es que incluso el fabricante de las insulinas más complejas, como puede ser la glargina, dice que la administración de insulina puede causar anticuerpos, y que en los estudios clínicos los anticuerpos tienen una reacción cruzada con la insulina humana, y que eventualmente no solamente contra esta insulina, sino tanto contra otro tipo de insulina como la insulina NPH. Lo cierto es que miren que ellos dicen que there was no correlation, no hay correlación tanto en grupo de tratamientos o entre grupos, digamos, con el incremento en los títulos de anticuerpos y los cambios en la hemoglobina glicosilada o en los requerimientos de insulina. No obstante, advierten que en teoría la presencia de estos anticuerpos puede implicar el ajuste de dosis. Aquí quiero ser enfático. La realidad es que ellos no pueden, más allá del argumento teórico, desvirtuar la importancia que esto puede tener, porque simplemente no lo vieron en el estudio, debido a que las evaluaciones de seguridad en los estudios clínicos de eficacia fase 3 que se desarrollan, recuerden que es un desenlace secundario. La seguridad no es un desenlace primario en esos estudios de eficacia. En ese sentido, lo que tiene poder para evaluarse en el estudio clínico suficiente para llegar a una conclusión sólida es el desenlace primario, que es el de eficacia. Por eso es que realmente tenemos que decir que esto es importante y que no hemos logrado descartar ni siquiera en las moléculas más pequeñas como la insulina, que la formación de anticuerpos neutralizantes haya perdido importancia o que definitivamente no tenga ninguna relevancia clínica. Omontis es un caso más reciente del 2013 de retiro de un medicamento biológico similar que había surgido al mercado con 2 estudios clínicos, Emerald 1 y Emerald 2. Era un biomejorado en el sentido que era una inyección mensual, no 13, de eritropoyetina o de medicamentos adicionales, que eventualmente lo que buscaba este fármaco, peginesatida, era favorecer el tratamiento de los pacientes anémicos como tal. En esos estudios Emerald 1 y Emerald 2 no hubo reportes de anafilaxia o reacciones adversas, y eso es a lo que me refiero con el diseño del estudio, pero finalmente ya en el uso clínico masivo y en el seguimiento encontraron 3 a 5 pacientes de 25.000 tratados que reportaron una reacción anafiláctica fatal.
Uno diría, esas son muy pocas golondrinas para hacer verano, pero esto llevó a que, como el plan de gestión de riesgo del fabricante decía que si se detectaban máximo 5 pacientes en el curso del tratamiento de los 2 siguientes años, pues debería implicar análisis adicionales para definir la condición de seguridad y la caracterización de la inmunogenicidad, pues llevó a que el fabricante responsablemente retirara el medicamento del mercado y tuviera que hacer más estudios. De hecho, con insulina, fíjense ustedes que ya hay reportes de casos como este de Diabetes Care, donde claramente se evidencia la necesidad de un paciente que venía siendo tratado por diabetes mellitus tipo 1, tener un cambio en el tratamiento debido a que desarrolló una cetoacidosis diabética y que la glucosa plasmática se elevó considerablemente con pérdida de control de la hemoglobina glicosilada, debido a que tenía formación de anticuerpos contra insulina. El cambio en este caso se dio a un análogo de insulina, que es la glulicina, sabiendo que venía recibiendo otro medicamento distinto, que era insulina aspartada. El cambio llevó a que se normalizara nuevamente los niveles séricos y la hemoglobina glicosilada fuera bajando paulatinamente. Recuerden que ese es un marcador un poco más complicado de bajar porque depende de la vida media de los eritrocitos, que es de 3 meses. En ese sentido, pues tenemos ejemplos que en términos concretos los anticuerpos neutralizantes sí pueden tener impacto con casos reportados, incluso más allá de lo que digan los fabricantes que pues no lo han visto todavía en los estudios clínicos. Y con esto quiero señalar que todos los productos biológicos implican una mayor observación, análisis y cuidado, más allá de la poca información que tenemos disponibles, porque este es un campo relativamente nuevo del conocimiento. Que no nos pase lo que ya ha ocurrido, y es que no actuemos a tiempo o pensemos que nada más le está pasando, prótesis PIP, o que después simplemente veamos en las noticias que por allá nos dijeron que es que había productos de mala calidad, que tenían certificados de buena calidad, como sucedió con el presidente de la FDA china, que pues fue ejecutado después de que aceptara sobornos para haber firmado certificados de calidad de productos que se distribuyeron alrededor del mundo. La farmacovigilancia es crítica y en respuestas adversas del sistema inmune, mucho más. Bien, preguntas, dudas, comentarios hasta este punto. ¿Todo bien? Jóvenes. Muy bien, gracias. Luzme, ¿alguien más? Es un tema bastante complejo, sí, estoy seguro, Carla, que es un tema bastante complejo. Acuérdense que esta es la conceptualización. Va a haber una unidad completa de lo que es inmunogenicidad. Vanessa pregunta, tengo una duda entonces, los anticuerpos monoclonales que se unen, tipo 2 que se unen a un solo receptor y no a 2, y lo otro es el anti-TCD20 tipo glicosilado que tiene más efectos. ¿A qué te refieres, Vanessa? ¿Cuál sería la duda? ¿Cuál es la duda específicamente con esos compuestos? Ups. Apenas me están llegando todas sus observaciones. Hay reportes documentados sobre reacciones de inmunogenicidad por cambio, por ejemplo, de innovador a biológico similar. Paola, sí, hay reportes documentados de ese tipo de reacción. Ese es el temor que genera, pues básicamente, a todas las agencias reguladoras en el mundo. La EMA, por ejemplo, dice no debe haber intercambio de este tipo de medicamentos. FDA dice para que exista intercambio de este tipo de medicamentos, primero debe demostrarse el biológico similar con estudios clínicos comparativos cabeza a cabeza y luego hacer un estudio de intercambio. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que los pacientes que tienen intercambio de un innovador por un biológico similar o incluso en Colombia podría darse el caso por
de un cambio de un innovador por un intento biológico similar, o de un biológico similar por un producto intento biológico similar o biológico no comparable, pues que la respuesta inmune se incrementa y que se pierde la eficacia, o lo que denominarían algunos, se generan tolerancia ante la administración del medicamento. Pues digamos, en ese contexto la complejidad del asunto es lo que lleva a que las agencias reguladoras tengan esa precaución y eviten que se generen los intercambios o recomienden no hacer ese intercambio, a no ser que se discuta con el paciente, se hable en concreto con él, se le mencione los riesgos que existen y se tome la decisión, porque claro, hay condiciones en las que no va a haber más oportunidad debido a que no existen alternativas terapéuticas, es una enfermedad huérfana o olvidada donde no existen otras posibilidades. La solución aplica en ambas rutas, es decir, una reacción de inmunogenicidad que se presenta ante un biológico similar no quiere decir que se va a solucionar si usted cambia el innovador. No, se presenta en ambos sentidos, dando el biológico similar y pasando al innovador se va a presentar, o se puede incrementar, como al contrario, si usted está dando el innovador y quiere cambiar por un biológico similar, también se puede presentar e incrementar. Vanessa pregunta que puedan producir eficacia. Que el tipo 1 entonces tiende a producir su eficacia, a disminuir. Vanessa, la realidad es cuando nos dices, los anticuerpos monoclonales hacen que se unan a los dímeros de receptores, pero hasta donde tengo entendido, los tipos 2 solo se unen a un receptor. Hay una confusión, aclaremos esto. Los anticuerpos monoclonales tienen que actuar no sobre un solo blanco molecular. Acuérdate que mencionábamos ayer que la farmacodinámica tiene una particularidad, y es que nos confunde en el sentido de que generalmente nos llevan a pensar en un mecanismo contra un receptor específico y no realmente como ocurre, y es que los medicamentos actúan sobre más de un blanco molecular. La mayoría de anticuerpos monoclonales, digamos, tienden a seleccionar cuál es el mecanismo de acción más común o el receptor más común. Pero mira, si hablamos específicamente de anticuerpos monoclonales, coloquemos un ejemplo, rituximab. ¿Cuál sería el blanco molecular o el mecanismo de acción que explicaría la acción de este medicamento? Entonces uno tendría que empezar a decir, no es un solo mecanismo de acción, son múltiples mecanismos de acción. Y empezaría a señalar 3 o 4 blancos moleculares diferentes. Lo cierto es que cuando estamos hablando, rituximab y obinutuzumab tienen al menos 3 mecanismos más relacionados con su efecto. En ese contexto, pues lo que tendríamos que decir es cuál de ellos es el que queremos analizar. Si estamos hablando del mecanismo de acción, en el cual va dirigido, por ejemplo, contra una célula linfocitaria que tiene en su superficie un receptor tipo tirosin quinasa, treonin quinasa, serino quinasa, es decir, un receptor con actividad enzimática intrínseca que determine la unión de este medicamento o de la célula a la cual se esté fijando el medicamento, pues eventualmente tendríamos que decir que en ese caso estaríamos hablando de los receptores diméricos que son indispensables para su funcionamiento. Entonces lo que quiero decir es que cuando tú tienes un anticuerpo monoclonal, pues, y se genera una respuesta de inmunogenicidad, el efecto que puedes obtener en este caso es que la respuesta de inmunogenicidad vaya contra el anticuerpo monoclonal, en este caso anticuerpos contra rituximab o contra obinutuzumab, y eventualmente impedir que ese medicamento se fije a ese receptor dimérico, y al no fijarse al receptor dimérico impide en consecuencia que se den las cadenas de señalización indispensables para su mecanismo de acción. Entonces, tratar de señalar por esa característica que unos pueden tener un mayor porcentaje de eventos adversos o se alteraría la efectividad para tratar de comparar distintos anticuerpos monoclonales, yo creería que sería un poco exagerado en el sentido de que no tenemos esa información. La realidad es que como los mecanismos de acción de cada anticuerpo monoclonal no se conocen por completo y no todos son comunes a las distintas familiaridades, es decir, rituximab tiene unos mecanismos de acción muy distintos
a trastuzumab o vinutuzumab, pues eventualmente no tendríamos cómo comparar si realmente uno tiene mayor riesgo o no. Por principio, al tener todos más de 150.000 Daltons en moléculas complejas, todos de tecnología recombinante, pues lo único que tendríamos que decir es que todos tienen un riesgo de inmunogenicidad y no es que haya uno que sea más efectivo, aunque yo no me quiero meter con el término efectivo, insisto todavía, porque ese es un término farmacoeconómico, diría más eficaz o no, o más seguro que otros los anticuerpos monoclonales. Me parece que en eso todavía falta bastante información. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a pasar entonces a la sección que hagamos el taller. Entonces, la aplicación mediante la titulación, pregunta Carla. Un momento. Carla, ¿qué me quieres preguntar, por favor? Mientras Carla me envía, Paola tiene una muy concreta, no es usual en nuestro sistema de salud el reporte y seguimiento de la terapia. Sí, infortunadamente, cobra mayor importancia la farmacovigilancia. Tenemos estrategias para exigir y fortalecer este sistema específicamente para el ingreso creciente de biológicos y biotecnológicos. Estrategias, digamos, la legislación tú sabes que no obliga, pero incluso la reglamentación nueva para biológicos pues trata de hacer más énfasis en la importancia precisamente de la farmacovigilancia para este grupo de medicamentos, pero no sigue siendo indispensable u obligatorio el reporte. En ese sentido, para exigir realmente a los involucrados en la administración, seguimiento, aprobación y por supuesto a los mismos pacientes que reciben los medicamentos, un mayor énfasis en el reporte inmediato, pues tendríamos limitaciones para hacerlo. Estrategia sí, y aquí es donde viene la famosa frase de qué es la farmacovigilancia activa, y es no esperar el reporte de casos, sino propender por buscarlos, encontrarlos y por supuesto trabajar sobre ellos. La intención es que en Colombia se pueden aplicar algunos de esos mecanismos y que eventualmente la discusión de cuál sea las mejores de las estrategias es un asunto no resuelto. Algunos tenemos ideas y algunos pues diríamos que hay que fortalecer el sistema. Por ejemplo, trabajar más mancomunadamente médicos farmacólogos con químicos farmacéuticos y toxicólogos en pro de la búsqueda activa de esos casos en cada una de nuestras instituciones. Pero en muchas de ellas a duras penas contratan un químico farmacéutico ahora para encima de eso invertir adicionalmente en médicos, farmacólogos y toxicólogos. Y por supuesto no tienen laboratorios de cuantificación de niveles séricos o determinación adicionalmente de niveles de inmunogenicidad de anticuerpos que limitan potencialmente mejorar las estrategias. Para solucionarlo, pues digamos, y darte una respuesta más concreta, Paula, todavía, quiero que vamos metiéndonos. Voy a abrir aquí en la plataforma la página de ciento.medicinaudea.co para que vayan viendo ustedes una cosa interesante, y es nuestro evento de noviembre. Ese evento de noviembre busca precisamente tratar de empezar a discutir esas estrategias en farmacovigilancia. Paola, ese evento es este que está aquí, el 12 Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas, el tercer encuentro regional de monitoreo terapéutico de fármacos y el cuarto encuentro de actualización en farmacología y toxicología clínica. ¿Lo estás viendo en la pantalla en este momento, sí o no? ¿Están viendo la pantalla? Ok. Ese evento, cuando ustedes ingresen, se van a dar cuenta que tiene en la agenda una dedicación completa, prácticamente 2 días, hacia lo que es la discusión de la inmunogenicidad
y específicamente las actividades de farmacovigilancia que debemos tener en retos con la seguridad de biotecnológicos. Una va a ser dictada por el profesor Pedro Amariles, que tiene una posición un poco distinta al resto del mundo. Otra, pues, dictada por este servidor, que también tiene una posición diferente a la del resto del mundo, y por supuesto la de Pedro Amariles en cómo enfrentar el problema. Entonces ahí va a haber algunas estrategias en paralelo en dos auditorios separados. Eso sí, en un momento distinto. La política que está tratando de seguir INVIMA, la que queremos proponer algunos otros con herramientas de ciencia y tecnología, en la que nos aprovechemos de las TIC y eventualmente de aplicativos, de desarrollar más tecnología en los laboratorios para poder hacer una mejor aproximación al problema. Continúo con la siguiente pregunta. Carla me había preguntado si la aplicación mediante titulación es adecuada. En realidad nos ayuda a prevenir e identificar reacciones adversas. Carla, la titulación de anticuerpos sola no sirve. Hay que hacerla siempre acompañada de niveles terapéuticos. Ya en eso hay sendos ejemplos. Los más adecuados son los que trabajan en reumatología, y que realmente la razón de no enviarlo en Colombia es porque no encuentran los laboratorios, dicen todavía, para evaluar esto en los pacientes. Pero tú sabes que uno puede enviar muestras también al exterior, y que en Colombia, por ejemplo en la Universidad de Antioquia, ya estamos desarrollando los métodos de cuantificación de muchos de estos medicamentos, anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión que emplean en reumatología. La realidad es que no sirve para prevenir o identificar reacción adversa los anticuerpos o la titulación de anticuerpos por un sencillo concepto, y es básicamente el siguiente. Existen pacientes que pueden de nuevo y sin nunca haber sido expuestos al producto terapéutico ya tener anticuerpos neutralizantes en algunas técnicas. Y hay una gran cantidad de falsos positivos en los ELISAs todavía. Entonces, es la técnica más comúnmente usada para titulación. Entonces, en ese sentido, siempre hay que correlacionar ese desenlace con un modelo in vivo o con algún otro elemento extra que le permita a uno tomar una mejor decisión de seguimiento y ante un evento adverso, o potencialmente de pérdida de eficacia, que es en el evento más común donde se van a medir las titulaciones de anticuerpos y de niveles terapéuticos. Bueno, Vanessa me pregunta, ¿por qué obinutuzumab propiamente produce 66 a 69% de los pacientes reacciones relacionadas a la infusión? De acuerdo a lo que veíamos ahorita, esto puede disminuir su efectividad. Vanessa, la eficacia del medicamento no está influenciada realmente por las reacciones inmediatas que se pueden dar durante la infusión. Las reacciones de la infusión se consideran reacciones de tipo inmediato. Es más como el caso del superagonista CD que estábamos viendo ahorita, CD28. Ese tipo de reacciones inmunes inmediatas que se presentan durante las primeras 24 horas o por supuesto durante la infusión tiene una caracterización particular que directamente afecta, es el perfil de seguridad. La efectividad tú la puedes alcanzar, es decir, es paradójico, pero digamos la forma más grosera de decirlo es: el paciente, si muere, no va a ser porque no tuvo control de la enfermedad, sino por la reacción aguda que lo llevó a la muerte. No debe confundirse eso con las reacciones de inmunogenicidad, entonces, que son más subagudas o crónicas, es decir, se presentan posterior a esas 24 horas de administración y que no tienen que ver durante la infusión misma, en la que la respuesta es más aguda y hay otro tipo de células que están mediando el asunto, no necesariamente la generación de anticuerpos neutralizantes o de algún otro tipo de anticuerpo. ¿Me hago entender con eso? Vanessa. Okidoki. Bien. Quiero entonces, por favor, que todos ustedes ingresen en Siemto, y quiero confirmar que todos los participantes en este sentido están ingresando a la página web de Siemto.
todos los que tenemos en este momento. Tengo al menos 11 en mi plataforma activos. Voy a preguntar caso por caso, por favor, que estén ingresando asiento. Les voy a mostrar dónde deben ingresar. En el banner de eventos, desplácense hasta el que dice Taller Retos en el Manejo de Biotecnológicos. Ingresan ahí y van a encontrar 4 casos. Unos casos taller, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Voy a preguntar en orden para saber si todos tienen la posibilidad de estar ingresando. Paola Parra, tú eres la primera. ¿Pudiste ingresar a la página de asiento? Kevin, Carla, Luzme, Ruby, José García, Rafael, Karen. ¿Todos están ingresando? Ok. Muy bien. Todavía me faltan algunos. Muy bien. El taller es el que, insisto, me devuelvo, si ustedes están viendo en este momento mi computador, en la sección de banner, debajo de la parte inicial donde pues hay información general, encontrarán que se pueden desplazar en el mismo sitio donde ustedes normalmente pueden ingresar a su diplomatura. En este caso, desplácense al que dice Taller de Biotecnológicos. Ingresan al taller y ahí van a encontrar en el taller que dice casos taller, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. ¿Estamos hasta ahí? Sí, no, tal vez. Muy bien. Vamos a ingresar al caso número 1, ¿de acuerdo? El caso número 1, al igual que todos los demás casos, pues realmente comparten todos los 4 la descripción general. Quiero que todos lean la descripción general en sus computadores. Yo la leeré para el trabajo general, para aquellos que posteriormente están viendo las conferencias, apenas puedan, el día domingo o durante la semana. En la descripción del caso general dice: en su institución durante los últimos 3 años han utilizado un medicamento anticuerpo monoclonal con un peso de 318.000 Daltons para administrar intravenosamente a algunos pacientes con artritis reumatoide. Durante estos años de uso, al menos 90% de los pacientes tratados han mostrado mejoría de sus signos y síntomas, incluso como monoterapia. En el 10% restante ha sido necesario cambiar a otro tipo de medicamento, esencialmente por intolerancia durante la infusión, y en menos de 1% de estos casos por reacciones de hipersensibilidad tipo anafilaxis. Ninguna muerte se ha presentado. El producto es de origen europeo. Tiene 10 años de experiencia en ese mercado. Es obtenido por técnica de hibridoma usando células de hámster chino. Denme un segundo. Creo que algunos tienen problema para ingresar al caso 1. Luzme me dice no me deja entrar al taller, no me lo muestra. Todos los demás pudieron ingresar, solo es Luzme la que tiene problema. Por favor me confirman. Karen sí, Carla sí, Kevin sí, Paola sí, Marcela Mejía me dice yo tampoco he podido ingresar, Vanessa sí, Rudy Calvache no he podido. Ok, pregunto, ¿qué error les está saliendo? Por ejemplo, porque la mayoría está entrando, pero solamente Ruby, Marcela Mejía y Luzme no han podido. ¿Qué error les está presentando no muestra la opción del taller? Ok, si están usando Google Chrome, idealmente, o navegador, no aparece ningún link. Listo, vamos a hacer una cosa, les voy a enviar el link en 30 segundos por la plataforma de Google Docs para que puedan ingresar. Ups, se me fue el clic.
No, no es que se fue el audio. Carolina está enviando el link, pero de todas formas les voy a enviar el caso 1 el link. Ok, denme un segundo. Denme un segundo. Por favor, usen el link que les acabo de enviar. Aquellos que no han podido ingresar, ese es el caso 1. Ok, y nuevamente confírmenme que ya solucionaron el problema. Al menos Luzme Rubí dice que ya lo solucionó. Rafael dice, se me fue el audio. Se me fue el audio, pero ¿ya me escucha Rafael o no? Ok, ok, muy bien. Luz, ¿me solucionaste el problema? Sí, no, ya ingresé. Marcela Mejía, muy bien. ¿Alguien más? Luz, me preocupa. Hola, sí, ok. Listo, muy bien. Estábamos entonces, José García, no sé si me contestó o no. José, ¿ingresaste el caso o no, José? Ok, bien. Estábamos aquí entonces, el producto es de origen europeo, tiene 10 años de experiencia en ese mercado, es obtenido por técnica de hibridoma usando células de hámster chino, aproximadamente 10 millones de pacientes lo han recibido, demostrando un perfil de seguridad y eficacia similar al comentado en su institución. Existen al menos 14 clínicos de no inferioridad multicéntricos aleatorizados contra fármacos modificadores de la enfermedad, es decir, comparativo contra esos fármacos, así como contra proteína de fusión usadas que respaldan la seguridad y eficacia. Además, un programa mundial de farmacovigilancia respaldado por el manufacturador. Entonces viene el caso 1, donde dice, usted acaba de recibir un correo electrónico de su jefe de servicio donde le informa que el manufacturador del anticuerpo monoclonal tuvo una suspensión mundial del suministro. Además, le informan que en Colombia existen al menos 2 versiones competidoras, una que emplea células de embrión de pollo y otra que usa suero fetal bovino durante su manufactura. Ambos tienen registro INVIMA vigente desde hace 2 años. Necesito entonces que ya ustedes trabajen, piensen en relación con los siguientes enunciados, cuál es la opción que consideraría más apropiada. Por ejemplo, ¿avalaría la compra inmediata de alguno de los competidores sin ninguna consideración? Sí, tal vez, no. ¿Solicitaría un concepto técnico para responder a la compra del nuevo producto? Sí, tal vez, no. Y así sucesivamente. Son 4 casos en total para que por favor los resuelvan y los vayan enviando. Durante esta semana, obviamente, puede ser el día de hoy, mañana, pasado mañana. ¿Qué vamos a hacer al inicio de la siguiente sesión? Lo que vamos a hacer es un consolidado de este taller donde les muestro los resultados de todo el grupo, qué opinaron, y eventualmente hacemos una discusión. Los 4 casos son distintos. Este es el caso 1, para aquellos que tienen dificultades. Carolina se va a encargar de asegurarles que les puede enviar el link del caso 2, caso 3, caso 4, aunque como ustedes verán, todos ellos aparecen en la página web de Siemto, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Cada uno de ellos tiene sus propias preguntas y son diferentes. Hay un par de los 4 casos que son dedicados a problemas de eventos adversos, inmunogenicidad o pérdida de efecto. Prestenle bastante atención a eso y espero que lo que hayamos trabajado el día de hoy realmente les haya servido para que puedan correctamente dar sus impresiones. ¿Les parece bien el ejercicio? Me dice entender con qué deben hacer, ponen enviar, cuando lo envíen inmediatamente llega la información a nuestro servidor. ¿Ok? ¿Les parece bacano hacerlo de esta manera? Perfecto, ok. Muy bien. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes el día de hoy.
Por favor, recuerden que hay 2 tareas, esta y la otra, que los que estuvieron presentes el día de ayer o que ya han escuchado la sesión, pues ahora han escuchado que se espera que llegue. No la voy a repetir porque pues la idea es que se beneficien aquellos que están participando más activamente, entendiendo que hay algunos otros pues que tienen dificultades para estar en un momento puntual, y la flexibilidad que da la diplomatura es que lo puedan desarrollar en el transcurso de la semana. Recuerden que terminamos este primer... Si tenemos dudas de estos casos, por favor, al foro o al correo. Recuerden mi correo, nuevamente lo envío para todos, para que sea más directo, o lo ponen al foro. Lo estoy enviando en este momento. ¿Ok? Todo lo que necesiten en dudas de casos, aunque la intención es que ustedes mismos, las preguntas están diseñadas de tal manera que ustedes puedan dar su concepto, qué tal vez harían, o si lo harían o no lo harían, qué responderían. Les pido entonces que recuerden que el próximo fin de semana completamos ya este primer módulo con los temas pendientes y con la discusión de este taller consolidado, y que de ahí queda abierta la plataforma para la evaluación del primer módulo. Ya pasarían al segundo módulo en término inmediato. O pasaríamos más bien al segundo módulo en término inmediato. Les doy un abrazo, que estén todos muy bien, que les rinda el resto del fin de semana y ánimo, que tienen mucho por resolver y estudiar todavía. En la plataforma recuerden las lecturas que tienen pendientes. Gracias a ustedes, un abrazo y nos vemos la semana entrante.